Bienvenidos a Protagonistas de la Historia. En este clip vamos a conocer la vida y carrera de uno de los políticos más influyentes de las últimas décadas en México. Nos referimos al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948. Sus padres fueron Raúl Salinas Lozano, senador y exsecretario de Industria y Comercio en el sexenio de Adolfo López Mateos, y Margarita de Gortari Carvajal, profesora y perteneciente a una familia de gran prestigio en el ámbito cultural. En su infancia, su familia guardó con mucho celo un suceso muy impactante. Mientras Carlos y su hermano Raúl jugaban, dispararon un rifle calibre 22 a una jovencita llamada Manuela, trabajadora doméstica de los Salinas, por lo que falleció. Salinas estudió la primaria en la escuela Abraham Lincoln, la secundaria en el plantel número 3 Héroes de Chapultepec y el bachillerato en el plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM en el antiguo Colegio de San Ildefonso, y después de un periodo de 3 años obtuvo la licenciatura en Economía en la misma UNAM, cuando Ifigenia Martínez dirigía la Escuela Nacional de Economía, hoy Facultad de Economía, en 1970. Continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, donde obtuvo la maestría en Administración Pública en 1976 y el doctorado en Economía Política y Gobierno en 1978. De regreso a México, trabajó como catedrático en varias universidades y comenzó a escalar posiciones en el gobierno mexicano. En esa época, mostró mucho interés por los problemas del campo en México. En 1982, publicó, a través del Fondo de Cultura Económica, un estudio realizado en 1979, titulado Producción y Participación Política en el Campo. En 1982, su antiguo profesor en la UNAM, Miguel de la Madrid, fue elegido presidente de México y con ello Salinas fue reclutado para formar parte de su gabinete como secretario de Programación y Presupuesto. Trabajó como profesor auxiliar de Estadística en la UNAM y a partir de 1976 enseñó las asignaturas de Finanzas Públicas y Política en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLAC, y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Practicante de hípica, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia de 1971. Carlos Salinas de Gortari fue designado por Miguel de la Madrid como candidato a la presidencia por el PRI el 4 de octubre de 1987. Salinas llegó a la presidencia en medio de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. En los comicios existieron muchas irregularidades, que no se han esclarecido. Las elecciones se llevaron a cabo el 6 de julio de 1988, luego de un contexto de inestabilidad económica, con una estructura del PRI debilitada, y por primera vez en la historia moderna del país se vio una candidatura de oposición fuerte con Cuauhtémoc Cárdenas, quien salió de las filas del PRI al no ser elegido candidato y que ahora tenía posibilidades reales de ganar la elección con el FDN. La noche de los comicios, el flujo de datos que recopilaba la Comisión Federal Electoral, controlada por la Secretaría de Gobernación y dirigida por Manuel Bartlett, interrumpió el sistema de cómputo. A las 8 de la noche, se presentaron en Gobernación los candidatos de oposición Manuel Cloutier del PAN, Cuauhtémoc Cárdenas del FDN y Rosario Ibarra denunciando la ilegalidad del proceso. En los días posteriores a la elección se realizaron diversas manifestaciones que expresaban el descontento por los resultados. Estas prácticas tuvieron un antecedente en 1986, donde se alegó fraude electoral en las elecciones del estado de Chihuahua, donde se responsabilizó a Bartlett de imponer al candidato del PRI Fernando Baeza sobre el candidato del PAN Francisco Barrio. El ex gobernador de la entidad, el priista Bernardo Aguirre, bautizó el suceso con gran cinismo como el fraude patriótico. Al final, el resultado oficial de las elecciones presidenciales de 1988 fue 50% para Carlos Salinas, 31% para Cuauhtémoc Cárdenas y 17% para Manuel Cloutier. El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados declaró la validez de la elección, otorgando el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Esta fue la última elección presidencial calificada por el legislativo. Uno de los primeros problemas a los que se enfrentó Salinas fue el pago de intereses de la deuda externa de México. En el sexenio anterior se destinó casi el 7% del PIB para su pago. El monto de lo destinado era equivalente a lo destinado en salud y educación en todo el país. Al inicio del sexenio, el monto de la deuda era del 45% del PIB, lo que hacía necesario una reducción para lograr crecimiento económico. Ante este clima, el gobierno de Salinas negoció por 4 años con el Fondo Monetario Internacional, además con políticos de Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Japón y Reino Unido para llegar a un acuerdo en 1992 para llegar a una reducción de más de $7,000 millones.
Así, la deuda se disminuyó a 20.000 millones de dólares. La deuda total descendió de 63% del PIB a 22% en 1994, y los pagos de intereses pasaron de 17% del PIB a 9.8% en 1994. El sexenio de Carlos Salinas marcó una gran diferencia con respecto a sus antecesores, como Luis Echeverría y López Portillo, en la medida que rompió con el discurso y la ideología de lo que se le conoce como nacionalismo revolucionario. Salinas adelantó una serie de postulados que él mismo llamó liberalismo social, los cuales buscaban recuperar la tradición juarista del siglo XIX y la Revolución Mexicana del siglo XX. En ese sentido, Salinas impulsó ambiciosas reformas. Salinas puso fin a la primera etapa de la reforma agraria, en la que terminó el reparto de tierras y se modificó el artículo 27 de la Constitución. La segunda etapa terminaría en 2012, y con ello se concluía, en parte, el control social que la política ejerció sobre el agro mexicano. Otra reforma fue el restablecimiento de las relaciones del Estado con las iglesias, especialmente la católica, aunque hubo ciertas tensiones en esa época, debido a la tradición laicista del PRI impuesta por su fundador, el expresidente Plutarco Elías Calles. En el sexenio anterior, el gobierno federal era propietario de más de 1.000 empresas de todo tipo, desde productoras de cine y televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras, ingenios azucareros, automotrices, siderúrgicas, pesqueras y mineras, además de las paraestatales estratégicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Esto hizo que el déficit público fuera de más del 10% del PIB. Cerca del 70% de ese déficit provenía del sector paraestatal. Así, el gobierno de Salinas comenzó el proceso de privatización. Con ello se obtuvieron recursos por 23.000 millones de dólares, los cuales fueron utilizados para amortizar la deuda pública interna, que en 1988 era del 19%, y para 1994 fue del 6%. Las medidas lograron una disminución del pago de intereses y se incrementó el gasto social. Entre las privatizaciones que más destacaron en el periodo de Salinas de Gortari fueron las de Teléfonos de México, que fue adquirida por Grupo Carso de Carlos Lee, y Mevisión, adquirida por Ricardo Salinas, y la reprivatización de la banca, que había sido nacionalizada a finales de 1982. Después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética a finales de los 80 e inicios de los 90 del siglo pasado, el mundo comenzó un proceso acelerado de globalización a nivel económico. Ante este panorama, el gobierno de Salinas de Gortari inició consultas para lograr un acuerdo de libre comercio con países de primer orden económico. El primer país al que se buscó integrar fue a Japón, pero la idea no prosperó, por lo que la propuesta fue la realización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Tras diversas consultas y negociaciones, dicho tratado fue firmado por el gobierno de los tres países en 1992. Así, el acuerdo comercial entraría en vigor el 1 de enero de 1994. El 2 de diciembre de 1988 se puso en marcha el programa Solidaridad. En este programa se buscó el desarrollo social de la población bajo un esquema de involucramiento de las diferentes comunidades para otorgar servicios básicos a la población. La construcción de infraestructura carretera, eléctrica, de drenaje y agua potable fueron los programas que se aplicaron en este periodo. Durante el sexenio se invirtieron cerca de 18.000 millones de dólares, de los cuales el 67% fueron recursos federales y el resto de gobierno estatales, e incluso involucramiento de las mismas comunidades con mano de obra y recursos. El 1 de enero de 1994, fecha en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, de forma sorpresiva y sin una declaración previa, inició una insurrección armada en el estado de Chiapas, lo que se le conoció como Levantamiento Zapatista. Una vez producidas las ocupaciones en diversas zonas del estado, emitieron la primera declaración de la Selva Lacandona. Al momento de publicación del video van 6 declaraciones, en la que declararon la guerra al gobierno de México y al presidente Carlos Salinas, quien había usurpado la presidencia tras un fraude electoral mayúsculo. En las primeras horas del año nuevo de 1994, los rebeldes atacaron y consiguieron ocupar las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Huixtán y Chanal. Tras esta sorpresa, el presidente Salinas emitió un mensaje a la nación el 6 de enero, en el cual ofreció perdón a los integrantes de este grupo armado y pidió que depongan las armas, además de acusar que la organización recibía apoyo del extranjero.
El EZLN por su parte emitió un comunicado en que rechazó las acusaciones. El 10 de enero, el gobierno nombró a Manuel Camacho Solís, ex regente del entonces Distrito Federal, como comisionado para la paz y reconciliación en Chiapas, a lo cual el EZLN aceptó la interlocución. Para el 12 de enero, el gobierno ofrece un alto al fuego para iniciar el diálogo. No se llegó a un acuerdo sustancial en las negociaciones, por lo que en junio el EZLN emitió la segunda declaración de la Selva Lacandona, en la que propone, entre otras cosas, replantear el problema del poder, libertad y justicia para que nazca una nueva cultura política dentro de los partidos del país. El 28 de noviembre de 1993, Luis Donaldo Colosio, secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Salinas de Gortari, fue designado como candidato a la presidencia de México, por parte del PRI. Ya en campaña, el 23 de marzo de 1994, después de un inicio poco gris tras el levantamiento en Chiapas, Colosio fue abatido con 2 disparos, uno en la cabeza en un mitin en la localidad de Lomas Taurinas en la ciudad de Tijuana. El presunto tirador, identificado como Mario Aburto Martínez, inmediatamente fue detenido y procesado por las autoridades. El 24 de marzo fue declarado Día de Luto Nacional, y el izamiento de la bandera nacional fue a media asta en señal de duelo. El 29 de marzo el PRI postuló como candidato sustituto a Ernesto Zedillo Ponce de León. Para el último año de su administración, Salinas de Gortari tuvo un gasto muy elevado en obra pública. Este gasto llevó a un déficit de cuenta corriente de 7% del PIB, y para lidiar con ello el gobierno emitió los tesobonos, con los cuales el Banco de México pudo recaudar fondos y que aseguraban pagos en dólares. Sin embargo, con los acontecimientos políticos ocurridos ese año, como el levantamiento zapatista, la muerte de Colosio y el abatimiento de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, muchos de los inversionistas fueron ahuyentados, por lo que cambiaron sus tesobonos por efectivo, vaciando las reservas del Banco de México, un fenómeno más de fuga de capitales. Ante este contexto revuelto se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Por primera vez se llevó a cabo un debate entre los aspirantes a la presidencia y que se transmitió por televisión. Los aspirantes, el oficialista Ernesto Zedillo, el candidato del PAN, Diego Fernández de Ceballos, y el aspirante del recién constituido PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. El día de los comicios, los ciudadanos optaron por la opción segura y con ello, Ernesto Zedillo ganó la elección presidencial con el 48.69% de los votos. En segundo lugar quedó Diego Fernández con poco más del 25%, y Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo el 16.59%. Para el 1 de diciembre Salinas dejaría la presidencia, sin embargo, siguió de una manera u otra inmiscuido en la vida nacional. Solo 2 meses después de dejar la presidencia, su hermano, Raúl Salinas de Gortari, fue detenido, acusado de corrupción, evasión fiscal y de ser el autor intelectual de la muerte de Ruiz Massieu. Ante ello, el ahora expresidente partió a Irlanda e inició una huelga de hambre, la cual terminó pronto. Sin embargo, posterior a su presidencia ha publicado diversos libros, en cual critica a los actores políticos posteriores a su tiempo, al populismo y la política económica.